Existe un motivo por el que el narcisista logra desestabilizarte, por el que logra crearte una sensación de ser astuto e inteligente, y tiene que ver con su habilidad para manipular. De hecho, es una de las palabras que utilizan todas las víctimas para describirlos. El mayor poder que tiene sobre ti consiste en valerse de tus valores y tu moral, para jugar con tus emociones y tus principios. ¿Te das cuenta lo que implica esto? Implica que tú puedes detener su juego cuando quieras. ¿Qué necesitas para conseguirlo? Dominarte las técnicas que verás a continuación. Si las comienzas a detectar, sus trucos de magia desaparecerán. El propio Recamier, psicoanalista francés quien acuñaría el término perverso narcisista, nos alertaba que el campo predilecto, el instrumento maestro de la perversión narcisista, es la palabra. Jean-Charles Bouchouk, uno de los máximos referentes en la actualidad, nos alerta que, mediante la comunicación paradójica, el perverso desorienta a su víctima, la enzarza en un laberinto de informaciones contradictorias e impide así que pueda tomar distancia, pensar y reaccionar de forma sana. La paradoja conlleva un bloqueo de los actos, del pensamiento, de los sentimientos y de la percepción de la realidad. Mientras arranca, aprovecha y suscríbete a Terapia Online. Negar, negar, negar. Tapar al sol con las manos. Desmentir en tu cara lo que estás viendo en vivo. Esta es la técnica y es en extremo efectiva. ¿Por qué es tan efectiva? Porque al empleársela en una relación donde intervienen las emociones del destinatario, el aceptar por parte de la víctima el que alguien pueda estar mintiéndole en la cara tan impunemente, se le tornaría intolerable. Sus sentimientos le jugarían en contra y el narcisista lo sabe y se aprovecha. Es importante que entiendas esto. El negarlo es un mecanismo de protección que todos tenemos. No te sientas mal por haber creído en numerosas oportunidades sus mentiras. Esta técnica es despreciable, pues el narcisista juega con tus sentimientos utilizándolos contra ti. Tu empatía es aprovechada para manipularte. La perversidad de la técnica consiste en que logra socavar tu confianza, junto con tu sentido común, a la vez que te impone su versión de los hechos. Utilizar a terceros para generar celos e incertidumbres es el objetivo de esta técnica. Se juega con las emociones de la víctima, generándoles ansiedad, incertidumbre e inseguridad. El objetivo pasa por mostrarse como una persona deseable, capaz de generar atracción e interés por los demás. La utilización de las relaciones que mantiene con exparejas, compañeros del trabajo, familiares e incluso desconocidos es aprovechada para despertar dichos sentimientos. No importa que lo que te haga llegar sea cierto o no, la finalidad es tenerte siempre con esa sensación de que podría ser en cualquier momento descartado. Esta técnica es utilizada no solo con las parejas, sino con todo el mundo. No existe nada más estimulante para un narcisista que jugar con tus límites. Transgredir lo moralmente esperable, mientras tergiversan la realidad y abusan de tu confianza. Es su éxtasis. La sonrisa cínica siempre aparecerá, junto con posibles pedidos falsos de disculpas. Ellos carecen de empatía, por lo que no tienen remordimientos ni mucho menos culpa. De esta manera van corroborando cuánto pueden avanzar sobre ti, y son como una topadora si no los frenas. Cuando la víctima se percata, por lo general sus límites han sido avasallados desde hace mucho tiempo. Las preguntas de ¿cómo me pude dejar manipular de esta manera? Son comunes, pero lo que uno debe de tener en claro es que estas técnicas despreciables se basan en tu empatía, envuelta por los sentimientos que tienes hacia dicha persona. Sería muy difícil para cualquiera detenerlo cuando recién comienza. Lo importante es que ahora lo comprendes y te posicionarás distinto. Esta técnica, en caso de no ser capaz de identificarla y neutralizarla, terminará por agotarte. Consiste en traer a la discusión actual elementos de otros intercambios del pasado, que si bien cargan con ciertas similitudes, poco tendrían que importar en esta. Un error, o supuesto error, del cajón de los recuerdos volverá y será utilizado una y otra vez para desvirtuar conversaciones presentes y futuras.
De hecho, tampoco importa que sea real lo que traiga a colación, ya que los narcisistas cohabitan una realidad alternativa, un mundo paralelo donde escenarios que podrían relatarlos con el más profundo sentir podrían haber existido solo en sus retorcidas cabezas. Uno precisa de una paciencia sobrehumana para estos momentos. Tú lo sabes mejor que nadie. Te sugiero que no discutas. Va a ser una pérdida absoluta de tu tiempo y un drenaje de energía innecesario. Ver el pasto crecer sería mucho más productivo. Con este personaje vas a ser el responsable incluso por hechos que le sucedieron cuando tú no estabas presente. El respirar, dormir, comer y victimizarse son lo que le permiten sobrevivir en el día a día. Cuando la realidad les presenta un freno, siempre será el resultado de algún complot externo, enfocado en frenarle sus nobles intenciones. Si esto se quedase en esa instancia, no pasaría por ser uno de los tantos mecanismos que posee para proteger su frágil psiquis ante la realidad. En cambio, cuando tú eres el responsable de ese relato, prepárate, pues lo emplean para diversos objetivos. El primero es para embarrar una conversación y volverla completamente inconducente. La segunda consiste en preparar el terreno para liberarse de las culpas. ¿Cuáles culpas?, te preguntarás. La que te tendría luego de la puñalada que te está por dar. Pero como en realidad es una reacción ante algo que tú provocaste, lo transforma en un acto de defensa personal. La tercera es para obtener tratos de privilegio mediante el despertar sentimientos de compasión, mientras que la cuarta consiste en generar culpabilidad en sus interlocutores. En los casos más graves de este trastorno, estos perversos son capaces de creerse sus propios relatos. Siguen el siguiente proceso. Primero se lo cuentan a un tercero difamando a la víctima. Luego dicho tercero, que solo cuenta con la imagen fantasiosa de boca del narcisista, termina por apoyarlo. Tras dicho apoyo, esto en la mente de este trastornado opera como una reafirmación de su versión. La realidad alternativa del perverso ahora es convalidada por otras personas. Cuando llega este momento, para la locura de su psiquis, tiene todo el derecho de agredir a su supuesto agresor, pues sería un acto de justicia, de defensa personal. Si te sientes diminuto, pensarás que quien tienes frente a ti es un extremo poderoso. El sentimiento de superioridad del narcisista se reafirma mediante los dichos irónicos y crueles donde busca ridicularizarte, insultarte y humillarte. La técnica persigue crear esa imagen de supuesta diferencia de fortalezas entre ambos. El sarcasmo condescendiente es una de las características que más sobresalen y se revela constantemente mediante el menosprecio y la degradación hacia terceros. Si le prestas atención a sus tonos de voz, se volverá transparente cuando la emplee. Otra técnica consiste en generalizar estereotipos mediante afirmaciones vagas y universales, consiguiendo así tanto agotarte como confundirte. En lugar de discutir la idea central, te tendrá debatiendo conceptos o prejuicios que poco tengan que ver. Existen dos metodologías. La primera busca desacreditarte mediante frases estilo: tú siempre quieres tener la razón. ¿Cómo eres tan sensible? Todo te altera. ¿Nunca vas a estar satisfecha? ¿Notas las generalizaciones? La segunda, dándole riendas sueltas a estereotipos de cualquier tipo. Todos los que nacieron en tu país son unos vagos. Quienes tienen tu profesión son todos unos corruptos. Las técnicas siempre buscan hacerte sentir menos, para que lo veas como alguien poderoso, atemorizarte y confundirte en un mar de oraciones sin sentido. Nadie que realice buenas acciones, si las mismas fueron realmente sentidas, necesita estar comentando que hizo tal o cual cosa. Para que se entienda, mencionar en lo que se trabajó está perfecto. Lo que deja de ser normal es de quienes hacen propaganda de las mismas. Esta venta también se aprecia cuando hablan pestes de terceros y de lo malignos que son aquellos. Indirectamente dan a entender que los otros son malos por X motivo, mientras que ellos serían incapaces de comportarse así, pues son puros de alma, seres de luz. ¿Acaso no lo sabías? ¿Por qué alguien precisaría con tanta insistencia el querer venderse como bondadoso? La respuesta es sencilla. Si los ven como personas nobles, ¿quién sospecharía de ellos? A su vez, si ante ti ya sacó su máscara, cuando lo denuncies ante terceros, ¿quién te va a creer si el otro goza de una imagen socialmente impoluta?
Básicamente consiste en poner significados distintos a las palabras que dices. De esta manera tergiversan el sentido de tus dichos, llevándolos a conjeturas irracionales o malévolas. Cuando emplean esta técnica, es por demás habitual que se paren como si tuvieran la capacidad de leer tu mente, de interpretar tus pensamientos, de escuchar tus emociones. Por cierto, también son capaces de condenarte con toda la furia por intenciones que tú ni sabías que las querías hacer. Al rato, terminas discutiendo por cosas que no dijiste ni tampoco hiciste. Cuantos más vínculos posea la presa con terceras personas, más oportunidades de comparar otras realidades y de hacerse de nuevas herramientas que le servirían para detectar a su victimario y reaccionar. Aislar a la víctima se convierte en un objetivo primordial, alejarlo de sus círculos de amigos, generar una distancia con su familia, descalificar a sus colegas del trabajo, son el ABC de todo perverso. Si cae en la treta de abandonar los estudios o el trabajo en el que se encuentra, el narcisista consigue un plus, el control mediante la dependencia financiera y emocional. Complejizan luego el despegue, pero también puede haber otras dependencias, como la sexual o la profesional. El perverso se volverá implacable ante cualquier posibilidad que tenga la víctima de salir de dicho aislamiento, de dicha dependencia. Si ésta se independiza y obtiene respeto y amor por fuera, rápidamente cortará las cadenas que lo tienen atado con el vampiro. Nadie se va a enojar ante una broma. El problema está en las agresiones disfrazadas como tales, las que apuntan a dejarlo mal parado al destinatario mientras se hiere su autoestima, y si es ante un grupo de personas, mucho mejor. La burla respecto a la inteligencia de su presa es el camino más utilizado. Es doblemente útil para el narcisista, pues no solo daña al receptor, sino que también enzarza al emisor. Existen otros caminos, pues se puede recurrir a cualquier característica, real o inventada, para generar inseguridad en la víctima. Aspectos físicos, errores pasados, rasgos de la personalidad, habilidades entre un largo etcétera. La agresión siempre surge desde una boca con una sonrisa de oreja a oreja. De esta manera, el victimario disfraza la agresión ante los ojos de terceros en un pseudo manto de humor, para alejar las sospechas de la malicia que hay escondidos dentro de ella. Un dato importante consiste en la habilidad que poseen los narcisistas en leer las inseguridades de sus víctimas. Al carecer de empatía, para sobrevivir en la sociedad, han desarrollado a lo largo de su vida de una capacidad de observación muy avanzada en las personas. En las discusiones, cuando tienen un arranque de ira, las crueldades que dicen o hacen tienen que ver con que saben perfectamente dónde golpearte. ¿Cómo estás, bebé? ¿En serio, chiquita, crees eso? Escúchame a mí, que yo sí tengo experiencia en esto. Los ejemplos dados, aunque caricaturescos, son prácticos para graficar al principio. El posicionarse desde un atril de autoridad para descalificar al emisor y así desestimar la idea del mensaje es de las técnicas más viejas pero no menos efectivas para manipular una conversación. En una relación sentimental sana, siempre debe haber respeto mutuo, admiración, apoyo, acompañamiento, el sacar lo mejor del otro. ¿Piensas que si alguien minimiza tus opiniones, si las ridiculiza, encaja con esto? El objetivo con esta técnica es evidente cuando la ves desde afuera. Descartar tus opiniones, hacerte sentir inferior y dominarte. Quiero que pienses lo siguiente. Cuando hablas con esa persona por la que estás aquí, ¿te hace sentir como si fuera el poseedor de la máxima verdad? ¿Utiliza un tono paternalista? El de aniñar a sus parejas es una característica típica de dominación. ¿En alguna ocasión te ha infantilizado? Hola, ¿te resulta conocido este hermoso rostro? Obvio, porque soy ese ser especial por el que estás acá. Acéptalo, soy perfecto. Las cosas que te digo lo hago solo por tu bien, para ayudarte nomás. El que te lastima a veces, solo demuestra lo mucho que te quiero. Confía en mí, quiero que estés mejor. ¿Te resultan conocidas estas conversaciones? Esta técnica la dividiremos en dos.
La primera consiste en clavarte de frente una puñalada, mirándote a los ojos, con una cínica sonrisa, mientras te dicen algo terrible o al menos que te duela, para despertarte todos los fantasmas de tu inseguridad. Si mirásemos la escena desde afuera entre el victimario y la víctima, observaríamos como un ser con un orgullo descomunal, incapaz de reconocer el más mínimo error, se encarga de hacerle notar todas las inseguridades a su interlocutor, enojándose en caso de que éste no las acepte. La segunda fase es demoledora para la autoestima del destinatario y les termina generando frustración e insatisfacción de manera constante. La técnica es sencilla y consiste en elevar más y más las expectativas que el narcisista les carga a estas. Un ejemplo de esto fácil de observar se da con padres o madres narcisistas. Si su hijo se saca un 8 en el examen, les preguntará, ¿por qué no un 9? Si luego aparecen con el 9, ¿por qué no un 10? Ante la compra de un coche, ¿por qué no uno que venga con la versión full? Los narcisistas tienden a trasladar toda su inseguridad interna con estos reclamos, y en estas escenas se manifiesta su incapacidad de poder disfrutar los logros de los seres que los rodean. Los ven como fracasos propios, así de rotos están por dentro. Un narcisista que se siente cuestionado, descubierto o peor aún, acorralado, recurrirá a denigrar, descalificar e insultar a la persona que se atrevió a ponerlo en evidencia. Recordar que son personajes frágiles por dentro, que se vuelven fuertes en base a someter a sus víctimas. El insulto cumple una doble finalidad. Por un lado, menoscaba la credibilidad y la inteligencia de quien tiene enfrente, y por otro, la escena creada lo hace sentir superior. Los insultos muchas veces se entrelazan con esa particular manera de decir las cosas, donde las más denigrantes y crueles palabras pueden ser dichas desde las más cínicas sonrisas. Las intimidaciones siempre van a aparecer en la relación, tienden a ser encubiertas al comienzo para pasar con el tiempo a ultimátums de cualquier tipo. Ante conflictos menores, muy menores, podrán recurrir a amenazas desproporcionadas, como el terminar la relación o el dejarte en situaciones muy desventajosas. Se aprovechan de los sentimientos que tienes respecto a ellos, o respecto a terceros como tus hijos, para exprimirte hasta la última gota. Los chantajes encubiertos amedrantan a la víctima, generándole una sensación de duda de si efectivamente fue una amenaza o no. Juegan con la mente de su presa. Si se sienten muy confiados respecto a los sentimientos del objetivo, serán extorsiones directas sin maquillaje. Es más sencillo atrapar a una mosca con palillos chinos que a un narcisista con una idea concreta en una discusión. Estos personajes tienen la capacidad de enredar cualquier conversación que tengas, convirtiéndolas en circulares al infinitum. Mezclan temas que no están en discusión, traen hechos del pasado que poco tienen que ver o mismo que jamás ocurrieron, alteran el sentido de tus palabras, reinterpretan situaciones y contextos. Básicamente juegan con tus límites de la cordura con el único propósito de agotarte y así vencerte por cansancio. A su vez, con las conversaciones circulares, no solo consiguen manipularte, sino que también obtienen combustible con el drama al que te empujan. Son tan inseguros que con el conflicto generado, lo convierten en su trastornada manera de imaginarse que te controlan y así creerse superiores. Quiero que recuerdes algún día donde estuviste durante un buen rato explicándole algo por demás obvio, sin conseguir ningún resultado. Lo aplican todos ya que es la técnica a la que recurren cuando les falla alguna de las anteriores. ¿No te vengo diciendo desde el inicio de este documental que son de manual? Un narcisista tiene tanto poder sobre ti como lo podría tener un mago. Su encanto funciona mientras creas en la magia. Con este video has podido apreciar sus principales técnicas de manipulación para que los trucos de estos falsos hechiceros ya no te impresionen más. Suscríbete y comenta. Y recuerda que como te venimos diciendo desde Terapia Online, de los laberintos se sale siempre por arriba.